Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy un poco resfriada como consecuencia de esta luna llena en Acuario y quería traeros qué significa esto, bueno, y sobre todo qué nos ha traído, qué aprendizaje nos ha traído, en especial sobre la energía de Acuario, esta luna llena. El resfriado es un virus que lo provoca y los virus nos traen reseteos, nos traen actualizaciones del sistema, que es algo muy acuariano. Acuario está regido por Urano y por Saturno. Y como Urano, regente de Acuario, habla de la nueva información que entra y esa nueva información que entra necesita un registro donde caer, ¿no? Necesita que soltemos vieja información, es decir, que soltemos creencias. Entonces, este resfriado es para mí como un síntoma muy claro de esta energía de Acuario que nos trae. Además, ayer, justamente el día de la luna llena, el 19 de agosto, tuvimos encuentro de la comunidad online y allí pudimos entretejer entre todos, ver cómo en este grupo tan acuariano, pues pudimos ver cómo la energía de Acuario de esta luna llena ha operado en nosotros. La energía de Acuario de esta luna llena no es solamente porque estaba la luna en Acuario, sino que es que además una luna llena es una oposición entre el Sol y la Luna y estaban haciendo una cuadratura a Urano, que rige Acuario. Por otro lado, también está muy activa esta energía de Acuario, pues por toda la actividad que ha habido con Urano, por Plutón, que está a 0 grados de Acuario, y porque en el 2020 se dio la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario, iniciando una época social de energía de aire, y ahora estamos en la cuadratura creciente de ese aspecto entre Saturno y Júpiter. Bueno, entonces, como iba diciendo, fuimos entretejiendo lo que nos ha traído esta luna y lo que significa esta energía de Acuario. Entonces, por un lado, estuve así como observando sobre, o sea, en qué momento empecé a sentir el resfriado este, ¿no? Pues fue unos días antes que había ido a una ciudad y estaba en un centro comercial con unos amigos y habíamos dicho de quedar en un sitio concreto, ¿no? Entonces yo iba y volvía a un sitio y nos volvíamos a encontrar en ese sitio. Cuando vuelvo ya no están y entonces me pongo a buscar en la planta, porque habíamos quedado en la planta. Me pongo a buscar en la planta y empiezo a poner mi atención muy afuera, ¿vale? Y aquí empiezan los síntomas acuarianos, que los reconozco muy en mí porque además tengo 3 planetas en Acuario y tengo la luna aspectada a Urano y a Saturno. Entonces empiezo a sentirme sola, ¿no? Muy de esta luna Urano, luna Saturno, la soledad. Empiezo a sentirme sola. A todo esto lo estoy observando, ¿no? Porque sé que mis amigos no me han abandonado, que no se van a ningún sitio sin mí, o sea que está todo bien, pero empiezo a entrar en ese automatismo, que lo reconozco porque me ha pasado un montón de veces, y empiezo a como caminar y ¿dónde están? Entonces mi atención ante ese sentimiento de vacío que surge y de estar sola, se va hacia la afuera, ¿no? Hacia a buscar dónde están los demás. Entonces toda mi energía, toda mi atención se va fuera de mí. Y doy varias vueltas, al final los encuentro, habían subido a otra planta y habían vuelto, pero reconozco esa sensación como de ir a buscar en el afuera, en lugar de pararte y sentir la quietud de, vale, ahora mismo estás sola, ahora mismo estás en un impasse que no sabes lo que va a pasar, ¿vale? Y Acuario tiene mucho que ver con lo que no sabes qué va a pasar. Entonces, el tema es, realmente una cosa es la energía de Acuario y otra cosa es cómo reaccionamos ante la energía de Acuario, ¿vale? Entonces, bueno, esta energía de Acuario que trae como una sensación de vacío, de falta de sostén, de soledad, de no sé dónde estoy, no sé a dónde voy a ir, no sé lo que va a pasar, ¿vale? Tiene como respuesta una actitud de, vamos a llamarlo FOMO, de mi parte, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a perderme algo, ¿vale? Y el FOMO es algo que yo he tenido
muchas veces, ¿no? Es una actitud muy acuariana, acuario vibrando bajo, de buscar a ver dónde, en realidad, dónde puedo pertenecer. Si lo vemos desde el punto de vista de la astrología desde el ser, Acuario tiene, el signo opuesto es Leo, el signo antes de Leo es Cáncer, que sería el escollo de Acuario. Entonces lo que Acuario ha de aprender a trascender es la tendencia a buscar la pertenencia, buscar el ámbito donde, o sea, el grupo donde pertenecer, ¿no? O el lugar o las personas a las que pertenecer. Entonces el FOMO viene un poco de esta parte canceriana de la energía de Acuario, ¿no? La búsqueda de un lugar donde pertenecer, de dónde están mis amigos, dónde está mi lugar, estoy perdida. Entonces es como, a ver, Acuario y Capricornio, pequeño inciso, tienen puntos en común, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista de la luna. Una luna en Capri es una luna muy solitaria, pero la actitud de esta luna es: me quedo más bien quieto y ahorro al máximo, o sea, conservo al máximo mis necesidades para no desgastar, ¿vale? A diferencia, Acuario también está solito, pero en vez de sentir su soledad y ahorrar su energía, empieza a mirar al grupo a ver quién le puede distraer o acoger o a quién puede colgarse, ¿no? O sea, si lo vemos como dos huerfanitos, el huerfanito capricorniano sería un huerfanito que está encerrado en el orfanato y no le dan suficiente para comer, entonces pues hace lo que puede, aprovecha los recursos que tiene, pero consume poco y se mueve poco y termina bastándose por sí mismo. Sin embargo, Acuario sería como el niño huérfano que está perdido en la calle y que va por ahí pidiendo limosnas y buscando a quién se puede colgar, que le pueda dar algo para subsistir, ¿no? Sería un poco esa diferencia, ¿no? Entonces, ese registro yo lo tenía y me resultaba como, o sea, está en mí, y me resulta muy interesante el que se haya podido licitar de esta manera. Y no solo una vez, no solo en el centro comercial, sino unos días después, el domingo, cuando salí con los chicos en la bici de montaña, me pasó otra vez. Ya estaba yo con la energía bajita porque después de lo del centro comercial de repente me dio un bajón energético muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que Acuario también tiene que ver con los saltos de línea temporal, con el dejar atrás los patrones o los esquemas antiguos, ¿no? Entonces, que el virus también simboliza esto. Entonces, estaba agotada y estaba cansada, pero dije, no, voy a salir en bici que me apetece muchísimo. Entonces digo, voy a ir cuidándome para no forzar, porque ya sabes que cuando estás así, pues no reaccionas igual y te puedes caer, bla, bla, bla. Vale. Entonces iba con cuidado, iba bien, iba descansando, iba disfrutando de las bajadas, pero sin pasarme. Y en un momento dado, uno de los chicos, por una cara así un poco maquiavélica, como para decir, vamos a cruzar el río, que hace un par de semanas ya fuimos por allí y yo ya sabía que si cruzas el río no hay nada, hay que volver a cruzarlo de vuelta, ¿no? Y era simplemente pues por la gracia de mojarse, de cruzar el río y ya está. Y entonces yo decía, no, 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 no lo hagamos, no lo hagamos. ¿Qué pasa? Que sabiéndolo y todo, sabiendo que no tenía que hacer eso, voy y les sigo, ¿no? Entonces les sigo, voy a cruzar el río, estoy cruzando el río, el que hay delante de mí se pone un pie a tierra y se atasca un poco porque había una piedra así un poco más grande en medio que había que sortear y yo sorteo la piedra con tan mal instinto de que giro el manillar y cruzando un río no puedes hacer eso y me caigo y me doy con el codo. Entonces, claro, ¿qué estaba pasando allí? Otra vez el FOMO, otra vez el ¿y si ellos, o sea, sí que van a continuar yendo por allí? Y entonces, a pesar de que yo conscientemente me estaba diciendo no lo hagas, la parte de FOMO de mí decía hazlo, hazlo, ¿no? Entonces, aquí quiero traer dos cosas. Una cosa es el tema de cambio de línea temporal y otra cosa es la importancia de reconocer estos patrones tal y como se dan para liberarlos y de esa manera poder hacer ese cambio de línea temporal, hacer ese salto hacia una versión de ti que va hacia su futuro, ¿no?
porque Acuario también tiene que ver con el poder de tu yo futuro, de tu yo interior. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo en mi cuerpo un registro de FOMO, de miedo a quedarme fuera, yo voy a estar siempre persiguiendo a los demás. Entonces, si yo estoy siempre persiguiendo a los demás, no tiene mucho sentido si teniendo, o sea, dedicándome a lo que me dedico, que es a compartir mi conocimiento y que sea, o sea, lo suyo es que las personas vengan a mí a escuchar lo que les va bien, si les va bien, no tiene sentido que yo vaya persiguiendo, que yo tenga este programa. Y no me veréis con una actitud quizá, o quizás sí, no lo sé, pero como muy obvia de perseguir, pero el programa está. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente suceden cosas que te ponen blanco y en botella el programa que llevas dentro. Y si bien este programa estaba muy activo en mí hace muchísimos años, y hace muchísimos años que apenas se manifiesta esporádicamente de una forma muy leve, sin embargo sigue estando. Y mientras yo tenga ese programa en mi cuerpo, yo no puedo vibrar en la resonancia de mi yo futuro que no persigue a los demás, sino que los demás acuden a mí, ¿vale? Sin perseguir, claro, porque estaríamos dentro del mismo patrón, sino que los demás acuden a mí cuando les interesa, que es algo mucho más acuariano, por cierto, Acuario vibrando alto. Entonces, el poder vivir y observar estos patrones es siempre un regalo, ¿vale? Porque siempre es una oportunidad de crecimiento, de actualización. Y no hay que hacer un trabajo, entre comillas, duro de tengo que ver qué está pasando aquí, tal. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de observarlo. O sea, tú antes has intencionado ir en una dirección, tener claridad sobre algo y la vida te va mostrando los patrones que no resuenan contigo. Entonces tú los detectas, dices, vale, ahora lo entiendo, ahora lo veo, ahora lo comprendo y entonces la próxima vez puedes empezar poco a poco a elegir no volver a caer en ese patrón porque ya tienes conciencia y ya tienes más capacidad de decisión sobre ese patrón, ¿vale? La segunda cosa que quería contar era el tema del salto de línea temporal. Esto también, lo del salto de línea temporal y la dinámica del cambio, lo podéis encontrar en mi página web, en vivirdesdelser.com, en herramientas. Entonces, el salto de línea temporal es que llega un momento que una línea temporal es un patrón, el mismo patrón repetido un montón de veces, por activa, reactiva, pasiva, por primera persona, segunda, de todas las maneras que te puedes imaginar, y hay un momento en que se agotan. Entonces, lo que ocurre es que tu energía baja, ¿vale? Entonces, siempre que nos encontremos con que nuestra energía está bajando, estamos ante el inicio de un salto de línea temporal. ¿Qué pasa? Que normalmente nos resistimos y nos tomamos cafeína, Coca-Cola, que seguimos como pollos sin cabeza y no, ignoramos el cansancio del cuerpo y la necesidad de parar, aquietarnos y permitir que esos patrones se vayan purgando. Entonces, las siguientes dos emociones que nos encontramos después del bajón energético y nuestra reacción de resistencia es la soledad y el sinsentido. Entonces, llega un momento en que estás como muy que no sé qué va a ser de mí, me siento aislada, me siento sola, no tengo gente a mi alrededor. Y eso puede ser real o no, no importa. El tema es que es un sentimiento de soledad profunda. Y esto me pasó el lunes, creo, o el domingo por la noche. Sí, el domingo por la noche, el lunes por la mañana, me sentí así, ¿no? Con esa soledad y esa tristeza. Pero bueno, ya me voy conociendo, ya entiendo que es parte del proceso, entonces me acompaño, me permito, me tomo algo calentito, me doy yo a mí misma mi calorcito y luego, por supuesto, la conexión con el grupo, ¿no? Que es fundamental, con gente afín, con grupo, que luego tuvimos el encuentro online. De hecho, después del encuentro online, o sea, se me quitó toda la tontería, dejé de tener síntomas de resfriado, ahora todavía me ha vuelto de esta mañana, todavía ha amanecido, pero en el momento en que subes de vibración, esos síntomas desaparecen. Y claro, en la conexión con el grupo, enseguida, o sea, un grupo intencional, un grupo de personas afinas, ¡pum!, enseguida te sube la vibración y los síntomas desaparecen, que es así como me sucedió, ¿no? Y más en este caso que hablamos sobre la energía de Acuario.
Bueno, entonces sentí este sentimiento de soledad y sin sentido, de no saber hacia dónde voy a ir, qué va a ser de mi vida, etcétera, etcétera. Y entonces luego es cuando tocas vacío, tocas fondo, y a partir de tocar fondo está el vacío creativo, ¿no? Entonces el vacío es una sensación que no nos gusta, entonces es una sensación vulnerable, y lo que hace nuestra mente es intentar huir de allí de todas las maneras posibles. Entonces lo que ocurre es que ese vacío intentamos distraerlo con a veces rabia, enfado, para no conectar con el sentimiento de abandono, sentimos rabia o enfado, o nos ponemos la atención afuera, buscando culpables o buscando entre las personas a quién nos podemos enganchar en esa relación de uno a uno. Pero si aceptamos todo este proceso de bajón energético, resistencia, soledad, sin sentido, tocar fondo, vacío creativo, de repente, ¡puf!, de ahí emerges con una nueva línea temporal, que es un nuevo patrón a experimentar, que de repente hay un instante, hay un fogonazo cuando atraviesas el vacío creativo, donde hay absoluta claridad, donde de repente ves el camino, y luego ya se diluye un poco, pero ya hay como, ya has cambiado el chip de alguna manera, ¿vale? Y también esto es lo que nos trae la energía de esta luna llena en Acuario, si nos permitimos el proceso. Pero bueno, me apetecía también profundizar en el símbolo de Acuario, o en la energía de Acuario, y todas las vivencias que podemos sentir al respecto, porque seguramente lo hayáis experimentado estos días, para que entendáis el sentido que tiene el vivir esta energía, ¿no? Que va de, básicamente, tiene que ver con soltar los esquemas patriarcales. Capricornio es el signo de antes, para dejar de buscar la pertenencia y dejar de buscar a mamá. Luego profundizo en esto, Cáncer en el escollo, para conectarnos con nuestro corazón, Leo en el signo opuesto, y nuestra individualidad, y de esa manera entrar en coherencia, Virgo en el talento, para abrirnos realmente a un futuro en confianza, un futuro que no sabemos qué va a pasar, qué va a ser, pero siguiendo una dirección que nos marca nuestro yo superior, nuestra parte más espiritual, que sería Piscis, ¿vale? Y esto es el viaje de Acuario. Entonces, quería hablar de las diferentes características de Acuario, las tengo aquí apuntadas, vamos allá. Como decía, por un lado está este sentimiento de vacío, de abandono, y lo que suele pasar con una persona que tiene la luna Urano, luna Acuario, es que tiene una experiencia muy temprana de una separación brusca con mamá. Y lo que vuelve, o sea, cuando vuelve mamá ya no es la misma, o el bebé no es el mismo, ¿no? Porque a veces que un bebé con esta luna pues tiene una fiebre muy alta, tiene una pequeña muerte súbita y revive, tiene un foco epiléptico, cualquiera de estas cosas, o una separación brusca, sí, de mamá, algo le sucede que cuando lo nutricio que es mamá, o sea, el vínculo que tenía con mamá, cambia de forma, bien porque mamá cuando vuelve es diferente o tiene una actitud diferente, o bien porque el bebé cuando vuelve tiene una información diferente. Porque si un bebé muy chiquitito que apenas tiene el alma cogida al cuerpo, tiene una fiebre, tiene una caída, tiene, no sé, le pasa algo, una pequeña muerte súbita, un foco epiléptico, le pasa algo de este estilo, lo que suele suceder es que este bebé se abre a una información nueva. O puede llegar a conectar con otros planos de realidad, y a partir de ahí tiene la capacidad de bajar información, sea consciente de ello o no, o lo utilice o no, o lo tenga reprimido o no, pero tiene como una conexión que antes no tenía. Entonces el bebé vuelve con una forma diferente, o la mamá tiene una forma diferente. Cuando crece el bebé y es más niño, lo que va a vivir es experiencias de traición de mamá. ¿Por qué? Porque tiene ya grabado en su cuerpecito, en su cerebro, el que mi forma con respecto a la forma de mamá cambia. Entonces, la simbiosis con mamá, que es ese Cáncer en el escollo,
la simbiosis con mamá ya no tiene el mismo encaje, ya no tiene la misma forma que antes. Entonces, ¿qué sucede con el niño o la niña que tiene con esta lunita? Es que de repente se pone, es como si se cruzase de brazos y dice, pues yo de aquí se enfurruña, ¿no? Yo de aquí no me muevo hasta que mamá no vuelva a ser la misma, hasta que mamá no vuelva de esa manera. Eso se llama expectativa. Entonces, este bebé se convierte en un experto de expectativas incumplidas, porque nunca va a conseguir que vuelva lo que se fue. Entonces, ¿qué pasa? Que esta luna, que Acuario es un signo fijo, y aquí viene esta parte del signo fijo, de este enfurruñamiento, de este quiero que lo que fue vuelva a ser otra vez, porque quiero volver a vivir la simbiosis de la misma manera que era antes, y eso no es posible porque o bien el bebé ha cambiado o bien la mamá ha cambiado por alguna razón, o sea, ha tenido alguna experiencia, alguna historia, ha tenido una operación, le ha pasado algo que ha cambiado, ¿no? Aunque normalmente es el propio bebé que cambia. Entonces, esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con este viaje de Cáncer a Acuario, ¿no? De las relaciones de apego que hemos tenido en el patriarcado patriarcado es el eje Cáncer-Capricornio, a las relaciones desde el ser del eje Leo-Acuario, que es hacia donde vamos. Entonces, este apego a la forma nos lleva a la forma del amor, y el amor no tiene forma, pero tenemos un apego a la forma del amor, en la manera en que vino en un principio de mamá, nos lleva a luego tener relaciones tullidas, fallidas a lo largo de nuestra vida, porque todo aquello que sentimos, que interpretamos que mamá no nos dio, lo vamos a buscar en todas las demás relaciones de nuestra vida, más obviamente en las de pareja, pero en todas, en nuestros jefes, en nuestros amigos, etc. Entonces, si yo tuve una frustración con mamá, voy a tener una frustración con los demás, ¿no? Y todo porque yo no cambio mi perspectiva y estoy buscando que en la forma fija del otro, que vuelva a esa misma forma, estoy buscando esa seguridad que me fue quitada de debajo de los pies en el momento en que hubo ese cambio. Pero ¿qué pasa? Que al esperar que la forma sea la misma, estoy rechazando todas las otras formas que hay de amar y al mismo tiempo estoy negando que aunque hubo una conexión un día y había amor en el fondo, aunque esa conexión cambie de forma, seguirá habiendo amor, ¿no? Y por eso el signo de Acuario tiene mucho que ver con la comunidad LGTBQ, con las personas, tanto los homosexuales como los transexuales, travestis, etcétera, o géneros binarios y tal. Todas estas personas lo que están haciendo es de alguna manera buscar experimentar para el resto de la sociedad, ¿no? Diferentes formas de amor para que todos podamos entender que el amor no tiene forma y que en el momento en que tengamos clarísimo que no hay una forma del amor, entonces podremos conectar realmente con el amor en nosotros y con el amor en los demás que siempre estuvo. Porque cuando mamá se va y vuelve, lo que cambia es su forma, pero el amor incondicional, esa conexión de almas con una madre, ese amor incondicional, siempre estuvo, siempre estará y siempre será. O sea, no, eso es invariable porque eso genera un entrelazamiento cuántico. Aunque esa madre haya dejado este plano físico, no importa. Aunque esa madre luego haya sido una madre cruel, esa conexión de amor incondicional siempre está, porque es una conexión entre almas. Entonces, la energía de Acuario nos invita a conectar con esa conexión entre almas, con esa conexión profunda entre nosotros. Y para eso es necesario dejar de tener la expectativa de la forma. Entonces, Acuario también tiene que ver con el futuro, con la proyección al futuro y con las metas, pero es un poco de engaño porque el fijar una meta
es fijar la forma de la meta y por tanto limitarla a que podamos alcanzar esa meta. Las metas tienen que ser piscianas, no pueden ser fijadas, tienen que ser orientativas, tienen que ser una dirección, no algo fijo, ¿vale? Entonces ahí entra un poco pues, el tema de la importancia de no tener expectativas, y Acuario y Urano, su regente, tiene que ver con lo inesperado, ¿no? Entonces es aprender, lo inesperado es aprender a no tener expectativas, es aprender a comprender que no podemos fijar las formas de las cosas, que eso es el eje Capricornio-Cáncer, porque entonces estamos limitando la verdadera expresión de la forma de las cosas y estamos limitando el flujo de energía a través de las cosas. Porque si fijamos formas, la energía deja de circular, se estanca. Y eso es lo que pasa en los vínculos simbióticos. Y los vínculos acuarianos es que la energía fluye y se irradia y se transmite como si fueran raíces. Entonces, para eso es necesario que no haya formas que lo fijen. Entonces, veis cómo de esta manera este viaje de Cáncer a Acuario nos lleva a conectar, a realmente conectar con una conciencia profunda de que el amor no está encapsulado en ninguna forma. El amor es una energía que fluye libremente entre los seres. El amor es esa conexión de esencia a esencia, y que el primer paso que necesitamos para conectar con ese amor es conectar con nosotros mismos como única fuente de forma invariable que nos dé seguridad. Porque cuando buscamos una forma fija ajena, lo que estamos haciendo es buscar seguridad. Y la única seguridad real que vas a tener en tu vida es en la conexión contigo, ¿no? Es el reconocer lo único realmente impermanente que existe, es tu conexión con tu esencia. Cuando consigues conectar con eso impermanente, con ese ápice de conciencia, esa luz que tú eres en el fondo, ese paquete de información que es tu esencia, eso es lo único impermanente e invariable. Y cuando conectas con eso, que eso por cierto tiene mucho que ver con el sentido de tu vida, entonces desde allí has conectado con tu coherencia, has conectado con tu corazón, ¿no? Tienes Leo como signo opuesto de Acuario, conectar con el corazón, y Virgo como talento de Acuario es conectar con la coherencia, ser coherente. Entonces, si yo conecto con mi corazón y aprendo a lo que pienso, siento y hago va al unísono, estoy siendo canal de mi yo superior. Y Acuario tiene que ver con el yo superior, con la voz del yo superior, entre otras muchas cosas que estamos viendo, ¿no? ¿Qué más? Sobre la energía mental de Acuario. Acuario es un signo de aire, por tanto es un signo que tiene que ver con la energía mental. Entonces vamos a ver de qué manera. Vale, por un lado tiene que ver con la mente superior y con esa conexión mental con tu yo superior, pero no es una conexión mental disociada, sino que la conexión mental disociada viene de ese perseguir a todo el grupo para encontrar el consuelo o encontrar a mamá en alguna reacción, en alguna mirada dentro del colectivo del grupo. Entonces, paradójicamente, desde la mente, aunque intentemos relacionarnos con el grupo, y Acuario tiene fama, sobre todo en un Acuario, ¿no?, de ser madre de los grupos, la relación que se está teniendo con el grupo desde esa mente es una relación de uno a uno con cada individuo, y eso es agotador, motivo por el cual yo me quedé agotada en el centro comercial, porque desde ese FOMO yo estaba buscando a unas personas en todo el grupo. Entonces me estaba fijando la mirada desde un programa, vamos a decir, de uno a uno, en vez de una aceptación de lo colectivo. Entonces, lo que sucede cuando estamos en la mente buscando
la pertenencia en el grupo, aparte de que esto genera un sentimiento de aislamiento y por tanto de ahí viene como esa relación de amor-odio de los grupos con personas con mucha energía de Acuario o incluso con Saturno, con Lilith, con planetas como bueno, Plutón, no, Plutón en Acuario, pero ahora son muy pequeñitos, o Plutón en casa 11. Esto nos lleva a tener como una relación de amor-odio con el grupo, ¿no? Porque necesitamos al grupo, pero por otro lado nos pone en evidencia nuestra incapacidad para encontrar ese vínculo de uno a uno en el grupo, que no lo vas a encontrar, que no es ese el sentido. Entonces, esta energía mental y esta búsqueda del grupo refleja una dinámica que yo la llamo la fragmentación del alma, ¿vale? Entonces, en vez de estar vinculándonos con el grupo, nos estamos vinculando o intentando vincular con fragmentos de nuestra alma, con fragmentos de historias no resueltas del pasado, tanto propio como ancestral. Y esto tiene mucho que ver también, por ejemplo, cuando tienes a Saturno o a Quirón en Acuario o en casa 11 o con Urano, que nos lleva a esta dinámica de la fragmentación del alma y la necesidad de ir como cerrando círculos, porque se han quedado muchos círculos abiertos en muchos tipos de relaciones personales, luego proyectadas socialmente fuera, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la energía de Acuario. Solución, siempre volver a ti, reconocer que lo que estás viendo ahí fuera es una parte de ti, no intentar sobreanalizar, porque entonces nos iríamos en exceso a la mente y el riesgo de la mente acuariana es el sobreanálisis, pero sí conectar con esa humildad profunda de todo tiene que ver conmigo, todo lo que yo veo tiene que ver, es una parte de mi realidad, ¿no? De esa manera tu energía no se pierde fuera y la puedes ir a recuperar dentro. Cuando tu energía no se pierde fuera, tu nivel energético vital va a aumentar muchísimo y eso va a facilitar que tú puedas conectar con tu corazón y con tu pulsión, que es la forma de navegar, es la forma de navegar la vida, ¿no? Y hacia dónde vamos. También ocurre mucho que mencionaba que la luna en Acuario es madre de los amigos. Hay una tendencia cuando tú no puedes sostener tu propia vulnerabilidad, tu propio vacío y tu propia soledad, que son sentimientos muy típicos, sobre todo de esta luna, lo que hacemos es proyectarlo hacia afuera y entonces vemos que los demás, que hay personas solitas, que hay personas que necesitan ayuda, que hay personas que necesitan ser cuidadas. Entonces estás proyectando tu propia vulnerabilidad sobre los demás o sobre tus propios hijos, también lo puedes hacer. Y de esa manera, si yo cuido a mis hijos, si yo cuido a los demás, tengo la fantasía inconsciente de que este sentimiento de vacío y de soledad va a desaparecer. Y obviamente no va a desaparecer porque estás atendiendo a algo fuera, pero no te estás atendiendo a ti. Entonces, si esto te sucede, como es muy difícil dejar esta inercia, es por lo menos tener la humildad de mirarte hacia adentro y de comprender que siempre que tengas el impulso de ayudar a alguien o que pienses que, ay, pobrecito, aunque sean tus propios hijos, sé humilde y date cuenta de que estás proyectando tu propia soledad, tu propia vulnerabilidad, tu propia indefensión sobre los demás. Entonces, cuídate también a ti para luego poder cuidar a los demás. Y bueno, de esta forma, con esta energía de Acuario, y si conectamos con nosotros, con este autocuidado, vamos a poder realmente, como decía, conectar con nuestro corazón, conectar con nuestra esencia y entrar en coherencia. De esta manera podemos empezar a registrar que realmente con todas las personas con las que nos juntamos en nuestra vida, nos caigan bien o nos caigan mal, tenemos un entrelazamiento cuántico, tenemos una conexión de almas que nos hemos encontrado para tener una serie de experiencias, para complementarnos, para crecer, para desarrollarnos, para cada vez ser más nosotros mismos, que es desde donde Acuario nos invita a funcionar, ¿no? A realmente conectar con tu esencia,
para desde allí poder conectar o atraer la esencia de los demás. Porque si tú has conectado en coherencia con tu corazón, si tú estás en ti, si tú estás con tu esencia, lo que va a suceder, y esto es una dinámica que se ve mucho en Lilith en Acuario o en Casa 11 o con Urano, lo que va a suceder es que tú estás expresándote de forma auténtica tal y como tú eres, ¿no? Y entonces ese brillo sale al mundo y necesariamente siempre atraemos lo que somos. Con lo cual, cuando nos ponemos delante de las demás personas, automáticamente esas personas van a activar también su propio brillo interior y van a convertirse en sus propios soles. Entonces, esta conexión consciente, esta conciencia, lo que sucede es que se va propagando. Entonces, Acuario nos habla de cómo cuando yo me he sanado a mí y entonces, por tanto, ¿os acordáis de la forma y el enfurruñamiento que decía? Si dejo atrás la forma del enfurruñamiento, entonces ya no tengo expectativas de cómo quiero que los demás se relacionen conmigo, sino que acepto a cada uno tal y como es y yo me expreso y comunico lo que tengo que expresar y comunicar y que lo reciba quien lo tenga que recibir, ¿no? Y esa es la actitud acuariana. Entonces, desde allí, mi sol da permiso a los demás soles a que también se expresen y se enciendan, y esa es la forma en que se propaga conciencia. Y así es como se crea una red de personas conscientes, una comunidad intencional de personas que de forma automática van a colaborar y a unirse para cada uno poner lo mejor de sí mismo. Vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior, tu parte más auténtica, tu corazón, para dar sus talentos al mundo, para co-crear un mundo mejor, ¿vale? Y esta dinámica es puramente acuariana, por eso en la portada de mi primer libro, Vivir desde el ser, está la foto de una amiga que es Lilith en Acuario, como yo, y está con los brazos expandidos, con el sol enfrente, simbolizando este movimiento, ¿no? de apertura de corazón y de propagación de conciencia, para unirnos entre todos y crear un mundo mejor, que es lo que nos trae esta energía de Acuario. Y por último decir que el antídoto a todo este cierre, como os decía, como lo mencionaba antes, ¿no? Es la conexión con un grupo intencional, como por ejemplo mi comunidad online. A través de esas conexiones de seres, a través de esas conversaciones que vamos teniendo y vamos construyendo entre todos, y se va armando toda, todo, todo un conocimiento, vamos a decir, un entendimiento que es colectivo, que es común y que es para todos. Y es algo increíble. Y creo que esta es la manera en que Acuario nos invita a realmente ser nosotros mismos, ser auténticos y poder compartirnos para co-crear un mundo nuevo y un mundo mejor. Y esta es la invitación de esta luna llena en Acuario. Contadme cómo lo habéis estado viviendo, sintiendo, y si podéis ver la luz que esconde estos momentos que a veces pueden ser más oscuritos y más solitarios, pero que es un gran aprendizaje para soltar patrones antiguos y abrirnos a algo totalmente nuevo y crear algo totalmente nuevo. Pues nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.